Hola Paco, ¿cómo estás? Hola Ana, todo excelente, todo muy bien, ¿tú qué tal? Bien, bien, bien. ¿Cómo sigue tu congestión? Pues ahí va, viene, regresa. Estos virus son medio complicados. ¿Le da una vuelta al parque? Mejoran. Sí, vamos a ver en qué acaba. Muy bien. Le recordamos a nuestros oyentes escuchas que nos pueden encontrar en @GaloPartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com. Déjenos sus sugerencias, em, qué opinan. He estado escuchando mucho podcast y ahí todos insisten que le aprieten a la campanita, ¿no? Síganos. Voy a empezar con esa campaña. Síganos. Si es YouTube, sí, Si es YouTube, sí. pero en general de síganos. Síganos. Campanita, campanita y denos su like. ¿No? ¿Así? ¿Lo dije bien? Sí. Correcto. Muy bien, Paco, pues el tema de hoy está muy apropiado para estas épocas dicembrinas, fin de año y demás. Y lo que estábamos platicando con Paco es estas épocas dicembrinas, en- yo creo que no importa la religión que profeses, a que al menos aquí en Latinoamérica hay un tema de unidad familiar, hay un tema de se terminan los 12 meses del año, ¿no? El año fiscal se termina y eso nos trae una serie de constructos sociales porque hay que finalizar el año, hay que hacer nuestro inventario, hay que empezar a hacer los propósitos para el próximo año. Y no sé si te han empezado a aparecer en todas las redes sociales, haz tus propósitos, cómo estás cerrando este año y demás. Entonces hay todo un constructo social en estas épocas que se agrava y se favorece por la unión familiar y por todo lo que se espera en estas épocas del año. Y, pero eso es lo que es, ¿no? O sea, lo importante de aquí es tú cómo estás cerrando este ciclo, si es que para ti es un ciclo, o cómo estás viviendo estas épocas y cómo quieres empezar el próximo año fiscal, porque literal es eso, ¿no? Enero es otro año fiscal, enero viene con toda su emoción, la cuesta de enero viene con una cantidad de pagos adicionales creados también por esta época dicembrina. Pero bueno, ese es el tema, es cómo lo estás viviendo y qué es lo que quieres, qué es, cómo quisieras estarlo viviendo. Yo creo que son épocas sin duda de mucha reflexión, en un sentido o en el otro, por todo lo que se presta, por todo lo que se genera. Sin duda son fechas muy familiares, lo cual está lindo. A mí es una época que disfruto bastante en ese sentido, en ese contexto. Pero también es una época de muchos contrastes, porque precisamente, o sea, es divino y es hermoso reunirte con la familia cuando la tienes. Es terrible y es brutal no tener con quién reunirte en una época en la que todo el mundo está reunido, ¿no? Lo mismo también es cierto en términos económicos. O sea, es una época maravillosa para cerrar el año y de abundancia y pasarla increíblemente bien. Si hay el recurso, si no lo hay, se acrecentan mucho las diferencias, ¿no? Ahora, independientemente del espectro del lado en el que estés, creo que es bien importante justo esto último que tú decías. Tú cómo estás llegando y tú cómo lo estás planeando, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que estás esperando y qué es lo que estás colocando, digamos, para el cierre y para el inicio, si así lo consideramos, del próximo año? Creo que para mí sigue siendo bien importante en cualquier contexto y en cualquier aspecto el tema de la gratitud. Ya el hecho de que estés llegando a esta época del año, el hecho de que estemos próximos a esto y el estar aquí, pues es para agradecerse, ¿no? Es para dar gracias, es para reconocerlo, es para valorarlo y a partir de ahí empezar a construir qué es lo que sigue, qué es lo que se viene. Son épocas interesantes, divertidas, pero difíciles, ¿no? La unión familiar es maravilloso, es hermoso, pero también trae retos. ¿No? También de repente te vas a juntar con parientes a los que no ves en todo el año y que puede ser problemático y que a lo mejor hay una buena razón para que no les veas en todo el año, ¿no? Sí, Eh, a lo mejor tú eres ese pariente. yo Entonces, en mi caso puedo ser.
Es importante todo esto, ¿no? Ahora, más allá, de nuevo, es justo con qué espíritu llegamos, con qué espíritu queremos vivirlo y cómo queremos pasarlo, ¿no? Creo que se trata de hacerlo lo más pleno, feliz, positivo posible y que sea menos la parte de sufrimiento, de descontrol. Hay culpas, de repente sí, porque pues, si no tengo el recurso económico, pero cómo no voy a regalar, cómo no voy a ir. Sí, como dices, pues la famosa cuesta de enero, ¿no? Después de las fiestas, después de los gastos decembrinos, más los pagos anuales recurrentes y demás, puede ser bien pesado, bien complicado. Eh, entonces, bueno, todo esto suma a la ecuación, ¿no? Sí, y súmale una cosa más que estaba, o sea, es algo ampliamente conocido, pero la verdad esta semana lo analicé mucho mejor. Resulta que el tema de la inflación, que pues se traslada en la mayoría de los casos directamente a los salarios y al poder adquisitivo, tú le empiezas a acumular a partir de enero. Y ya ahora en diciembre, pues todo ha subido un montón y prácticamente tú con el salario estás compensando la inflación del año pasado, no necesariamente la de este. Entonces, súmale a todo eso que acabaste de decir, que también la inflación, pues ya te comiste la inflación de todo el año con tu ingreso que tienes desde enero, si es que no has recibido algún ajuste y si lo recibiste, seguramente fue en la primera mitad del año, primero, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente es una época interesante, interesante. Entonces, yo quisiera empezar con, pues en estas épocas por lo general empiezas a hacer un inventario o empiezas a decir, ok, me puse ciertos retos y ciertos objetivos al principio del año y pues ya estamos llegando a diciembre y que alcancé, ¿no? Y me acuerdo que lo hemos conversado en varias oportunidades que nos empezamos a hacer objetivos o empezamos a plantearnos objetivos sin realmente analizar cuáles son los resultados que queremos. Y lo hemos también discutido varias veces, pero me parece interesante volverlo a revisar. Cuando nos planteamos objetivos, no necesariamente estamos pensando en el resultado. Yo sí considero que cuando tú piensas en el resultado, piensas como en eso que sueñas, en ese resultado que quieres alcanzar o conseguir o que anhelas. Tú no anhelas un objetivo, tú anhelas un resultado. Realmente el resultado resulta ser el motor que te impulsa en el día a día. Entonces, sí, mi invitación en estas épocas donde empezamos a hacer los propósitos para el 2025, caray, 2025 es un gran año, eh, empecemos a pensar es en resultados, no tanto en cuál es mi objetivo este año o cuál es mi propósito, o sea, cuál es el resultado de donde quiero llegar, porque eso nos va, para nosotros como seres humanos, va a ser mucho más fácil plantear un resultado y trabajarlo hacia atrás. Si mi resultado es el cambio de trabajo, pues yo quisiera verme en ese trabajo. ¿Cuál es ese trabajo? ¿Qué me produce ese nuevo trabajo? ¿Qué me trae ese nuevo trabajo? Puede ser tranquilidad, armonía, mejores ingresos, más tiempo con mi familia, más cercanía con mi casa, menos tiempo de traslado, pero no necesariamente conseguir un nuevo trabajo, porque también nos quedamos a medias cuando definimos los objetivos. Yo creo que por eso es bien importante cerrarlo como tú estás mencionando, o sea, ¿qué es lo que quiero? ¿No? ¿Cuál es ese resultado que estoy buscando? Pero igual lo más importante es el conectarlo, el por qué quiero ese resultado, que es precisamente esto que tú estás diciendo, ¿no? Porque me va a dar más tiempo con mi familia, porque me da mejor calidad de vida, porque lo que sea que estés buscando y que te vaya a generar. Y lo importante es conectarlo con ese por qué, porque lo que te va a hacer moverte y lo que te va a hacer sostenible y lo que te va a dar el poder, la energía detrás de eso es justamente el por qué, ¿no? Y es lo que te lo va a mantener vivo. Creo que si lo aterrizo, digamos, a como yo lo entiendo, porque, o sea, si al final del día es un tema de propósitos, sí, sí es un tema de objetivos, sí, pero justo, ¿en qué se traduce eso de una manera práctica y pragmática y que realmente sea accionable, que no quede en el buen deseo,
es justo cuando le pones un resultado concreto, abajo, ¿no? Y entre Ujú. mejor definido esté y entre mejor definido y más claro esté esa imagen que tengas y más atado esté en tu porqué, más lograble y más accionable es, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. Creo que también se vale, o sea, lo que pasa es que a veces creo que nos quedamos en un ejercicio muy, déjame llamar aspiracional quizás, muy de buena fe en el sentido de voy a pedir, no sé, o voy a ponerme 8, 10, 12 propósitos para el próximo año y a mí honestamente pensar en 12 me cuesta un montón de trabajo. O sea, quizás son 3 o 4 y los otros 8 son porque hay que rellenar algo, ¿no? Y honestamente termina el año y difícilmente me recuerdo de los 12, ¿no? Yo al menos no hago el ejercicio a detalle para 12, porque realmente creo que son 3 o 4 cosas las que realmente mueven y las que realmente conectan y las que realmente van a implicar un montón de trabajo. Construyendo sobre tu ejemplo, si tú te pones el tema de cambiarte de trabajo, es un trabajo en sí mismo, o sea, encontrar trabajo y además va a traer un montón de implicaciones en el momento en que tú cambies. ¿Qué es lo que tú deberías de estar viendo en ese resultado o previendo en ese resultado que quieres lograr? ¿No? Voy a cambiar de grupo de trabajo, voy a cambiar de círculo social, voy a cambiar de rutina, voy a cambiar de ingreso, voy a cambiar. O sea, trae un montón y un montón de cosas de impactar, que realmente 12 meses no es mucho tiempo como para implementarlo, adaptarlo y hacerlo, ¿no? Si en ese cambio de trabajo te toca una relocalización, de ciudad, de país o lo que sea, o sea, te vas a echar 6 meses nomás para medio adaptarte Medio. a lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, doce meses realmente no es tanto tiempo en ese sentido. Y de repente creemos que sucede como el efecto de lo que le sucede los fines de semana. De repente creemos que el fin de semana los días tienen más de 24 horas. Entonces, todo lo que no hiciste en 5 lo vas a hacer en 2. Sí, sí. Y pues también duermes, comes y tienes otras cosas que hacer. Y Entonces, tiendes a dormir más. correcto. Entonces, lo mismo sucede tengo todo el año para hacerlo. Sí, pero no crees que es tampoco tanto tiempo, ¿no? Los que trabajamos en el mundo corporativo y vivíamos al trimestre, sabemos que 90 días no son absolutamente nada y todo se resetea, ¿no? 4 veces por año. Entonces, es importante también considerar eso. No, con esto no quiero desanimar a que tengan objetivos o propósitos. No, tengan todos los que quieran, pero sean realistas también y Mm. prioricen también. O sea, qué es lo que realmente es importante para mí, qué es lo que realmente es valioso y qué es lo que realmente va a generar esos resultados, esos cambios que deseo en mi vida, ¿no? Sí, me encanta el tema de la priorización porque también le bajas mucho la realidad y es bien importante. O sea, yo, al menos yo no, y esta es mi opinión muy personal, yo prefiero alcanzar tres, llegar a mis tres resultados más prioritizables o más primordiales que quedarme a medias en otros 10. ¿No? Entonces, y sobre todo porque como tú bien lo dices, hay tres o cuatro que son los que te mueven la aguja, los que te dan armonía en tu vida. Y que hay que ver la ecología también entre ellos, porque sea justo. Voy a buscar un trabajo y me quiero cambiar de trabajo el próximo año. Y el segundo es quiero bajar 20 kilos de peso. Híjole, ojalá, pero lo más seguro es que vayan a conflictuar entre ellos. ¿Por qué? Por lo que te va a implicar en estrés cambiarte de trabajo, si te llegas a cambiar el proceso de relocalización, o sea, tus prioridades van a cambiar y va a ser bien difícil sostener una dieta estricta, un régimen de ejercicio estricto y demás, cuando estás teniendo esos cambios mayúsculos en tu rutina, en tu ambiente, en tu trabajo, etcétera. No estoy diciendo que no lo hagas, pero no le tires a 20 kilos. O sea, no, Sí. porque no. Oye, me voy a correr un Ironman el próximo año junto con el cambio de trabajo. No te lo recomiendo. O sea, porque uno de los dos va a sufrir, o los dos, o tú con ellos, ¿no? Entonces, también por eso creo que es importante tener clara la prioridad, claro qué es lo que quiero, por qué lo quiero y cómo funciona y cómo impacta y realmente qué tan importante es eso, ¿no? Por eso creo que son 2, 3, 4 quizás, y de nuevo, cuidando esa ecología entre ellos, ¿no? Esa priorización. Sí, porque también, Paco, cuando nosotros nos seteamos esos resultados anhelados, queridos, esperados, también tenemos que hacer diariamente el análisis. Lo que se me está presentando enfrente o lo que voy a hacer, ¿me acerca o me aleja ese resultado? Entonces también tienes que tener conciencia que, como tú bien dices,
no pueden ser resultados conflictuantes, porque sí o sí tú vas a tener que decir que no a muchas cosas para poder alcanzar ese resultado. Vas a tener que priorizar ciertos comportamientos, ciertas acciones para poder llegar a ese resultado. Si no, mágicamente no lo llegas. Es como una amiga me dijo, no, Dios proveerá, sí, pero pues le tienes que echar una manita a Dios también. O sea, Dios proveerá, pero no te puedes sentar en los laureles a esperar a que Dios provea. No, y de hecho quizás se vaya a convertir más importante todo aquello a lo que le digas no que lo que le digas que sí. Mm. Por eso es tan importante tener definido ese resultado que quieres y cómo se ve, porque te va a dar también la guía para decir que sí tomo y que no tomo, ¿no? Si estamos hablando de un programa de control de peso, pues justo, o sea, cómo se ve y qué tan dramático es, ¿no? Y a qué está toda aquella comida a la que le tengo que decir que no, cuáles son todas aquellas actividades a las que les tengo que decir que no, en fin, y para lo que lo apliques, ¿no? Si es para un trabajo, lo mismo. O sea, cuáles son todas aquellas cosas que te distraen de ese objetivo que les tienes que decir que no, cuáles son esos cursos que sí tienes que tomar, cuáles son esas oportunidades que no te puedes perder, cuál es ese networking que tienes que trabajar. En fin, te define todo el panorama y todo el escenario de juego, ¿no? Así es. Y bueno, y ese es el tema de los, digamos, tus propósitos o los resultados esperados para el próximo año, pero también está el tema de analicemos cómo nos fue este año. ¿No? Entonces, como tú decías al principio, pues es una época en donde puedes llegar con mucha energía, mucho positivismo, mucha retribución y gratitud, pero también puedes llegar con algunas falencias. Y una de las cosas bien particulares de este año, y no sé si a ti te pasa, a mí me está pasando, estoy medio peleada con las redes sociales, más de lo normal, que eso ya es mucho decir, porque en esta época se tiende a maximizar todo por las redes sociales. No, o sea, todo tiene que, porque el dorado y el plateado hace todo muchísimo más flashy, más vistoso. Entonces empiezas a ver tú unas cosas en las redes que si tú no estás parado en un buen lugar, entiendo por qué te puede empezar a afectar emocionalmente. Porque me decías tú que está comprobado que hay épocas, ciertas épocas en el año en donde se empiezan a ver ciertas carencias o empiezas a identificar más carencias que en otras épocas del año. Y me parece que esta es una época bien propicia a eso, porque empiezas a ver tanta cosa en Pues es que es una Instagram. época de mucho contraste de nuevo, ¿no? El que lo tiene, el que no, se siente un gap tremendo. O sea, y el problema es ese, es una época donde en el macro, que eso no lo veo mal, pero en el macro en general, pues se habla de abundancia, de prosperidad, de esperanza, de, lo cual está magnífico, pero pues no desaparece el otro lado, el otro aspecto, y cuando tú estás del otro lado, pues es muy amargo. O sea, para los que hemos pasado una Navidad lejos de la familia por cuestiones de trabajo, cuestiones profesionales, es bien complicado. O sea, sí es una época de mucha nostalgia, sí es una época donde pues quieres estar con la familia y que no, es duro, ¿no? También creo que desde el punto de vista, porque a ver, al final del día sí, conflicto con la tía, con el primo, lo que quieras, reunirse, lo que sea, pero es delicioso regresar a casa. Es Sí, delicioso sentarse en la mesa y reagruparse y sentir que estás de nuevo en casa con la familia. Entonces, son momentos bien mágicos en ese sentido cuando los tienes. Cuando no los puedes tener, pues también es bien complicado. Ahora, también creo que es un tema mucho de cómo lo abordas y de cómo te preparas para recibirlo y también qué es lo que te dices alrededor del momento, ¿no? Hace unos días platicaba con un amigo que está sumamente agobiado porque por cambios en su empresa le piden relocalizarse a otro país. Y es una relocalización entre continentes, ¿no? Entonces no es pequeña cosa. Eh, lo mandan al headquarters de la empresa. eh, y estaba molesto, ¿no? Porque, bueno, es que ve este cambio y bla, bla, bla. Y yo decía, ok, te escucho y tienes toda la razón y todo el derecho de quejarte, pero, güey, hace menos de un año estabas llorando porque estabas trabajando en otra empresa metido en un rincón, abandonado en un pueblito, eh, hoy estás enojado porque, pues, concretamente lo mandan a Londres, ¿no? Entonces, qué feo y qué difícil que te manden a Londres, ¿no? terrible. Y se me quedó y se rió y dijo, pues, sí, tienes toda la razón. Y no hace menos válido tu reclamo, ojo.
O sea, simple y sencillamente lo rápido que nos adaptamos y lo rápido que nos cambiamos, pero también lo rápido que podemos perder perspectiva. Y por eso creo que también es bien importante calibrar y definir cuáles son las expectativas y cuáles son lo que te estás llenando, porque a veces podemos ser un poquito injustos y hasta miopes en ese sentido, ¿no? Y estarte quejando, en vez de estar apreciando también lo que es la contraparte y lo que sí tienes en la bolsa. Eh, de nuevo, no es fácil. Yo pasé unas 4 o 5 Navidades lejos de la familia por cuestiones de trabajo y es duro, sí, sí es duro. Pero también hay momentos en los que dices, bueno, pero pues hay trabajo, ¿no? Y al final del día estoy construyendo lo que quiero y es el tipo de trabajo. Este es un momento complicado, pero pues estamos en la pelea, ¿no? Y creo que a veces lo que es importante es también entender cómo compensamos con nosotros mismos. O sea, ok, en Ujú. esto no se pudo, pero los primeros días de enero me voy, o en febrero me voy a llevar a la familia de vacaciones, o en, no sé, lo que sea que implique para cada quien, ¿no? Buscando de nuevo recobrar esa ecología y recobrar esa composición, pero siempre buscándole el lado positivo y el que sí hay, el que sí tengo que agradecer, que cambia muchísimo la perspectiva y la situación, ¿no? Que, también eso sucede mucho, ¿no? Otra vez nos vamos a reunir y vamos, güey, tienes comida caliente en la mesa, tienes una familia con quien reunirte, estás teniendo un momento de convivencia y demás, en unas condiciones buenas, ¿no? Sobre Sí, todo creo que como está este mundo y con lo que estamos viviendo en términos, hay guerra por mil lados y hay violencia y hay cosas muy, muy fuertes, muy terribles, ¿no? Entonces también hay que valorar y hay que ver el lado positivo de lo que sí se tiene, de lo que sí tenemos, de lo que sí logramos, de lo que sí estamos llegando. Y sobre todo creo que el hecho de que tengas la posibilidad de estar haciendo esa reflexión y decir no lo conseguí de más, significa que estás vivo. Significa que todavía tienes tiempo, significa que todavía tienes la oportunidad de tener estas reflexiones, de ajustar lo que tengas que ajustar y de ir y conseguirlo, ¿no? Y de nuevo, creo que también importante, no te lo hagas más pesado de lo que ya de por sí es, porque también tendemos a ponernos unas exigencias y a colgarnos unas expectativas que muchas veces son irreales, ¿no? Y también hay que diferenciar. O sea, una cosa es, quiero crecer, soy de alto crecimiento, y sí, y otra cosa es, güey, deja de exigirte cosas que no corresponden ni que no son. O sea, tampoco eres, superhéroe, ¿no? a ti y a tu entorno Sí, en también. general, También hay que entender que el entorno, quizás las personas que te acompañan, no tienen las mismas herramientas que tú tienes, no tienen las mismas creencias que tú tienes. O sea, también hay que entender eso, porque ahí es donde generamos el conflicto, ¿no? O sea, esperamos algo que no vamos a conseguir. Y por qué? hay algo que nos llega a suceder, ¿no? Que nos ha sucedido en algunas conversaciones que hemos tenido, donde de repente analizas a alguna persona, alguna situación y dices, ¿cómo es posible que no lo vea? O ¿cómo demonios? Sí, pero ojo, o sea, hay que entender que el que tiene el recurso es el que lo ve, el que tiene el amplitud y cuando no lo tienes, pues literalmente está ciego. Entonces, ¿cómo no lo ves? Pues porque no tienes los recursos, porque no tienes lo que se requiere para verlo. Eso es real. Y hay que entenderlo y sobre todo hay que comprenderlo, porque también de repente tendemos a ser muy implacables con nuestros requerimientos hacia los demás. Ojo, no todo el mundo tiene los recursos, físicos, mentales, económicos que tú tienes, ni la capacidad de discernimiento que tú puedas llegar a tener para ver ciertas situaciones, ¿no? Puede llegar a ser desesperante, sí, pero hay que entender que no todo el mundo lo tiene, ¿no? Y eso es lo que hace la gran diferencia, porque literalmente el mundo se ve bien diferente en función de todo eso, ¿no? Sí, Paco, y también he aprendido que no porque tú tengas los recursos, la otra persona los va a querer tener tampoco. Correcto. Entonces no los tienes y tú te empeñas a, no, no, a huevo, quiero que esta persona los tenga y resulta que no es la intención de esa persona adquirirlos tampoco. Entonces hay que ser tolerantes, Ujú. muy tolerantes, porque pues la verdad es que son tus expectativas, no son las del mundo, no son las de tu familia, tu comunidad, para nada. Creo que en la medida que nosotros aprendamos a manejar esa frustración, o sea, que ya no sea frustración, sino que sea, em,
pues que realmente lo sientas, sientas una compasión y no en el mal sentido, sino pues así somos, ¿no? Es aceptación, aceptación de la gente que está a nuestro alrededor. Realmente vamos a tener un mejor momento con esas personas, porque también hay un punto que creo que vale la pena dedicarle inclusive hasta todo un podcast, cuando nosotros nos molestamos con alguna situación o alguna persona. En la mayoría de los casos, y te podría decir que en un 90% de los casos, es porque hicieron algo que a nosotros nos molestó porque pegó en algo que nosotros no hemos solucionado. Entonces, suena muy Te toca, te complejo. checa. Exacto, así es bajado a la realidad, lo que te choca, te checa. Entonces, más vale antes de caerle encima a la otra persona y quererla catetizar en lo que tú estás viendo, pues piensa por qué te está chocando. Y eso realmente te da muchísima humildad en las situaciones y humildad que te hace crecer. Entonces, ese sí te diría que es algo que yo me llevo porque, eh, pues sí, no es que yo sea la que más tenga recursos en mi familia, pero hay muchas cosas que me chocan porque me checan. Me Ujú. checan en el día a día con mi familia y los adoro, los quiero mucho y todo, pero pues sí, es así. Y mira que no nos vemos sino una vez al año. Sí, lo que te digo, en un momento es lo que suceda, ¿no? Te vas a ver una vez al año y todo, pues pásatela bien, disfrútalo. Total, de todos modos te vas a volver a ir otros 300 días, 330 días antes de volverlos a ver, ¿no? Así es. Entonces, creo que en general para mi recomendación para todos es precisamente eso, o sea, realmente vivan esto como una época linda, porque lo es. Es lindo ver a la familia, es lindo reunirse, es lindo comer bien. No le exageren tampoco porque luego las anda uno pagando, pero dense. Eh, y de nuevo, o sea, que las reflexiones y que las evaluaciones vengan desde un buen lugar, vengan desde un lugar positivo, sobre todo vengan desde un lugar de mucho amor para ustedes y con ustedes mismos, ¿no? Porque creo que es bien importante también eso, tenernos el amor y tenernos la autocomprensión, comprensión y autocompasión también de darnos ese espacio también. O sea, de darnos ese papacho y de darnos también ese sentimiento. No, no, generalmente, o sea, probablemente no hayamos conseguido todo lo que queríamos. Sí, sí, felicidades y vamos por más. Pero si no, también está bien. O sea, qué fue lo que sí, qué fue lo que no, qué es lo que hay que ajustar, pero desde un lugar amoroso, ¿no? Hacia ti y hacia los demás también, en ese sentido. Creo que esta época, creo que todo el año, pero en esta época con más razón se trata de, ¿no? De compartir, de tener esa compasión, ese entendimiento y de recargar y de reforzar fuerzas, ¿no? Para los siguientes 12 meses. Sí. Y si está dentro de sus capacidades, ayuden, ¿no? Ayuden a quien, como ustedes lo vean viable, como sea en la medida de sus posibilidades, pero esta es una época en donde hay que compartir y compartir es ayudar, compartir es eso que tú hablabas de la autocompasión. Si te estás sintiendo down, si te estás sintiendo que te falta algo, pues siempre habrán billones de personas que están en peores situaciones que la tuya también. Entonces hay que agradecer cómo estamos y pues la verdad, no que este sea el último podcast del año, pero sí empezar a agradecer porque pues han hecho parte de nuestra historia, han hecho parte de este año. Y Paco, estamos cerrando este año con casi 90 capítulos del podcast. Casi, Gracias, Paco. Muy casi, agradecido. Así que sí, son bueno, casi 2 años de transmisión semana a semana. eso sí es consistencia, Es correcto. perseverancia. Bueno, pues llegamos al final de este capítulo. Paco, como siempre, un placer estar contigo y pues a nuestros oyentes y escuchas, gracias por estar aquí con nosotros. Encantado, Ana. Nuestros escuchas disfruten la época, ¿no? Ámense mucho, amen mucho a los demás, compartan, pásenla bien y pues adelante, siempre, siempre adelante. Un abrazo.